Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Buenos días a los que están conectados, sea por Facebook o por YouTube. Pues vamos a continuar esta mañana con la segunda parte de esta introducción a la serie, esta pequeña serie, a ver si no resulta que no es tan pequeña, que le llamamos el pecado, así la serie, el pecado. Y recordando un poco hace 8 días, veíamos que el pecado es lo que tiene a la humanidad perdida, directo a la condenación, al infierno. El pecado es grave, nunca dejará de ser grave. El pecado de todos tamaños solemos categorizarlos, pero el pecado es pecado. El pecado, dice Romanos 6:23, que tiene una paga, una consecuencia, y esa consecuencia dice que es la muerte. Pecado que dice Romanos 3:23 que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pecado que llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Hay, decía yo hace 8 días, una tendencia en muchos creyentes a minimizar el pecado. Así no es tan grave. Ay, bueno, sí robé, pero fue un chicle. Roban más los políticos y díganme si no, ¿no? Los vemos todos los días de cualquier partido, corruptos y demás, pero pecado es robar un chicle y robar $1,000,000, es pecado mentir. Ahora el cristiano que eventualmente llega a pecar, debiera a la luz de la Biblia tener una convicción de pecado. Cuando tú y yo tenemos convicción de pecado, de que el pecado es grave, viene el arrepentimiento. Y un arrepentimiento de verdad que es producto de entender que el pecado es pecado, eso que hice es pecado, y lo primero que necesitamos hacer es venir a Dios y pedirle perdón en el nombre de Jesucristo. Pero hablo de una convicción de pecado. Miren, hace unos años, para dejarles en claro qué es tener convicción de pecado y lo que produce un verdadero arrepentimiento, nos contaba una persona muy querida, muy cercana a la familia, que antes de convertirse, quizás a alguno le pasó, pues que en el trabajo llegaba tarde, decían a las 9, llegaba a 9:10 porque daban 10 minutos de tolerancia, tenían 30 minutos para comer, se aventaban entre la plática 50 minutos, hora y cuarto. La salida era a las 5, se salían media hora antes. Y entonces contaba esta persona que cuando se convirtió a Cristo, entendió que le había robado a la empresa donde trabaja en su tiempo. Obviamente le pidió perdón a Dios y a partir de ese día, con una convicción de pecado, decidió recuperarle el tiempo a la empresa y se quedaba más tarde todos los días para recuperar el tiempo que había robado, tomándose en lugar de 30 minutos para comer 50, 60. Y un día el gerente le dijo: ¿y tú por qué te quedas más tiempo? Y le explicó: mira, tú sabes que antes pues nos tomábamos más tiempo para comer, llegaba uno tarde y voy a recuperar el tiempo que le he robado a la empresa. Y él le dijo: no es necesario, para ti no será necesario, pero yo tengo la convicción de que le robé a la empresa y ahora lo voy a pagar. Y durante muchos meses pagó con tiempo extra todo el tiempo que le había robado. Eso es, mis hermanos, convicción de pecado. Uno diría: ay, qué exagerado. Es convicción de pecado. Entender que el pecado es grave, mentir es grave, engañar, robar, es grave a la luz de la Biblia, y el cristiano tiene desde su conversión una sensibilidad. Esto no está bien. Todos lo hacen, todos llegan tarde, pero yo soy un hijo de Dios, y la Biblia dice que no robe,
que no mienta, que no engañe, y eso es la convicción de pecado. Decíamos que el pecado entró al mundo o se halló por primera vez, Ezequiel 28:15, en Satanás. Después recordamos la historia con Adán y Eva, donde Satanás con su astucia engañó a Eva. Eva voluntariamente cayó en el engaño, Adán, y dice Romanos 5:12, solo estoy repasando, que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero vimos también Romanos 5:18, que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, por la obra de Cristo en la cruz, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ciertamente todo ser humano tenemos esa tendencia a pecar. Y veíamos y comenzamos a ver en Romanos 3, y vamos a concluirlo hoy, voy a repasar rápidamente lo que vimos, por qué el ser humano es como es, y la causa es el pecado. El pecado que tristemente muchos cristianos no lo toman en serio. El mundo se entiende. Hay muchas cosas que dicen o no creen que sean malos delante de Dios, pero es justamente el daño que ha hecho el pecado en la humanidad. Entonces, Romanos 3:10, vemos en primer lugar que todos los seres humanos pecamos. Dice Romanos 3:10 que no hay justo, ni aún uno. No hay nadie, ni quien me digas, es que conozco una vecina que parece Santa Anastasia de las Tunas. Nadie, a la luz de la Biblia, la persona más buena, entre comillas, es pecador. No hay justo, ni aún uno. Nadie, absolutamente nadie. Lo acabamos de leer en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Romanos 3:10 es muy claro: no hay justo ni aún uno. Nunca creamos, ni ahora nosotros por la gracia de Dios hemos sido declarados justos. Cuando yo me arrepiento de mis pecados genuinamente y creo en Jesucristo como Señor y Salvador, se me aplica la justicia de Cristo en la cruz y soy declarado justo. Pero si no es por la gracia de Él, no hay justo ni aún uno. Por eso necesitamos compartir el Evangelio. El asunto es que hay gente, no sé si les ha tocado, que se cree buena y tú le dices: mira, necesitas arrepentirse, Cristo murió por tus pecados, etcétera, etcétera. Dice: no, yo estoy bien, hay otros peores, pero la Biblia es clara: no hay justo ni aun uno. Número 2, vimos ahí en Romanos 3:11 que el ser humano, a causa del pecado, no puede entender la palabra de Dios, mucho menos a Dios. Dice ahí: no hay quien entienda. Y eso se refiere a la palabra de Dios, a las cosas de Dios. Sin Cristo el ser humano está imposibilitado a causa del pecado para entender las verdades del Evangelio. Dice 1 Corintios 2:14, que leíamos hace 8 días, que el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene a Cristo, el que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y dice ahí: y no las puede entender. Así tenga una maestría, un doctorado, si no es nacido de nuevo, la palabra de Dios dice que es espiritual. Y como dice Efesios 2:1, que sin Cristo estábamos muertos espiritualmente, ¿cómo van a entender algo que es espiritual? Y por eso le explicas a la gente: mira, arrepiéntete, mira, es pecado, hay un infierno, se van a condenar. Y hay gente que no entiende, pero hay que seguir orando, porque el día que se arrepienta y crea en Jesucristo, comenzará a entender las verdades del Evangelio.
Pero por no entender, dice Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho. Ellos dicen, no, esto está correcto, yo creo que por acá, pero su fin es camino de muerte. Por eso hay tantas religiones. Porque el hombre no entiende y entonces se busca una religión y nosotros necesitamos predicarles la palabra de Dios, predicar el evangelio, aunque la mayoría su primera reacción, como no entienden, como para él las cosas de Dios son locura, te van a rechazar. Bueno, en realidad, tengámoslo en claro, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Cristo. Entonces uno tiene que seguir compartiendo la palabra de Dios sin enfrascarse en discusiones necias. Hay que centrarnos, les decía yo, 1 Corintios 15:3, en lo que hacía Pablo, primeramente enseñar lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Necesitamos hablarles del pecado. Había una persona que hace tiempo, con un buen corazón, con muy buenas intenciones, decía, yo comparto siempre de Cristo, a toda la gente le digo que Cristo les ama y así les ando compartiendo. Ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es decirle que Cristo murió por sus pecados, que son pecadores, que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Solo aquel que arrepentido de sus pecados crea en Jesucristo va a comenzar a entender, porque sin Cristo no hay quien entienda. Número 3, ahí mismo en la parte más adelante de 3:11 de Romanos, dice la palabra de Dios, no hay quien busque a Dios. O sea, una búsqueda genuina de Dios no la hay. La gente busca hacerse un Dios a su manera, se hace religiones donde se crea un Dios como ellos lo quieren, y por eso hay religiones, y hay budismo, y hay sectas, etcétera, porque la gente busca todo menos al Dios de la Biblia. Busca un Dios a su manera, pero así estábamos, no buscábamos a Dios. Yo sé que alguien puede decir, no hermano, pues yo sí buscaba. No, buscábamos algo que trajera solución a nuestros problemas, pero no buscábamos al Dios de la Biblia. Fue Él el que nos buscó. Es Él, 1 Juan 4:19, que dice que nos amó primero. Pero en realidad no hay quien busque a Dios. Al contrario, este mundo está diseñado para apartar a la gente de Dios. Todo lo que veas del mundo, las redes, todo está. Dime qué noticiario, qué programa que veas en el mundo secular te invita a acercarte a Dios. No hay quien busque a Dios. Dice el Salmo 14:2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Cuál fue el resultado de esto? Versículo 3 dice ahí, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Filipenses 2:21 en otro contexto dice, porque todos buscan a Dios, dice ahí. ¿Qué dice? Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, número 4, que también vimos, todos los seres humanos a causa del pecado, hasta aquí nos quedamos hace 8 días, ya no vimos todos los seres humanos a causa del pecado, nacemos con la tendencia a desviarnos, a apartarnos, a seguir una dirección equivocada. Dice Romanos 3:12, fíjense, todos, ¿qué dice ahí? Se desviaron. La palabra desviarse es que te apartas del camino correcto. Todos, sin Cristo cada quien tiene sus ideas, sus rollos, sus filosofías, sus religiones, todos se desvían. Y tú de repente encuentras gente que te dice, no, ya encontré una forma de vida y tengo esta filosofía,
y creen que van bien, pero están bien desviados. Jamás llegarán a Dios. Ninguna religión lleva a Dios, ninguna. Juan 14:6, ¿qué dijo Cristo? Yo soy el camino. Y esa expresión es unilateral. El camino, no hay otro camino. Si Cristo hubiera dicho, miren, yo soy un camino, pero busquen. No dice, yo soy el camino. Lo dice, yo soy ¿qué? La verdad. La verdad, no hay otra verdad. Aquí en este mundo es, bueno, tú tienes tu forma de pensar, yo la mía, tu verdad, mi verdad. Jesucristo es la verdad. Y también Jesucristo es la vida, el único que puede dar vida eterna. No hay otro camino. Pero todos se desviaron, entonces cada quien tiene sus religiones, y yo soy católico, y yo soy budista, y yo soy mormón, y yo soy de no sé qué. No, es a través de Cristo, pero a causa del pecado, todos se desviaron. Dice Isaías 53:6, todos nosotros, ¿notan el término todos? No dice la mayoría, el 98%, casi el 100%, no. ¿Qué dice? Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y por eso intervino la gracia y la misericordia de Dios. Mas Jehová cargó en él, ¿qué cargó? El pecado de todos nosotros. Porque ese pecado nos hizo descarriarnos, nos hizo desviarnos del camino. Y por eso tuvo que venir Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera, es a través de Cristo. A veces decimos, no, pues tengo un familiar como que ya está yendo. Una vez me contó una persona, me dice, mira, no es cristiana, pero ya está yendo con los mormones, por lo menos ahí le hablan de Dios. Si no es a través de Cristo y su palabra, está perdido. Amén. Y así estábamos todos a causa del pecado. Ahora, miren qué más ha hecho el pecado en la vida del ser humano. Romanos 3:12, la segunda parte, dice, todos a una se hicieron inútiles. Todos a una se hicieron ¿qué? Inútiles. Eso significa, la palabra inútil, ahí es una palabra griega que significa arruinar, estropear. El ser humano por el pecado todo lo arruina, todo lo estropea. Vean cómo tenemos este planeta llamado Tierra que Dios nos dio. ¿Cómo está el mundo? Hablando físicamente, los montes, los campos, los animales en extinción. El ser humano tiene esa capacidad de arruinar todo. Arruinamos matrimonios, familias, por estar apartados de Dios, por el pecado. Todo lo estropeamos sin Cristo. Todo lo arruinamos. El mundo está como está por el ser humano a causa del pecado. Entonces, dice claramente aquí, todos a una se hicieron inútiles. Permítanme tanto. Todavía ando con esa tos. Oiga, no la haga de tos, pastor. Ay, bueno, ay, qué rica me cayó. Entonces queda claro por qué tenemos al mundo como está. Y hay quien dice, no, es que estamos mejorando. ¿Estaremos mejor que hace 50 años? ¿Que hace 100? ¿Que hace 200? Hay más tecnología, eso sí. Hay avances médicos, pero el ser humano todo lo arruina. Hoy una guerra mundial puede destruir a 2/3 partes de la humanidad en pocos días. Si por ahí uno de los gobernantes desata, sea Rusia, etcétera, por ahí una bomba, esto se acaba porque es la tendencia del ser humano
a causa del pecado. ¿Cuántos han arruinado sus vidas? Su matrimonio, su persona, es a causa del pecado. Por eso, otra cosa que vemos ahí en Romanos 3:12 es que a causa del pecado, pues somos incapaces de hacer lo bueno. No solo arruinamos todo, no solo somos pecadores, somos incapaces de hacer lo bueno. Dice ahí, no hay, nuevamente, no hay quien haga ¿qué? Lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. ¿Qué significa esto? Porque alguien me puede decir, hermano, pues yo conozco personas que hacen obras buenas, hay gente altruista, que ayuda, que tiene organizaciones para ayudar, no sé, a los niños con hambre en África, a los rarámuris en la sierra, etcétera, etcétera. Eventualmente el ser humano puede tener buenas obras, pero lo hemos estudiado en otras ocasiones. ¿Cómo son nuestras buenas obras sin Cristo? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, ¿qué dice ahí? Como trapo de inmundicia. Vean la Nueva Traducción Viviente, dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Entonces, entendiendo que somos pecadores, dice, cuando mostramos actos de justicia, no son más que ¿qué? Trapos sucios. O sea, lo bueno que puede hacer una persona sin Cristo, dice aquí que son trapos de inmundicia, porque nacen de un corazón ¿qué? Pecador, impuro, sucio, pecaminoso. Son trapos de inmundicia. Por eso las buenas obras no alcanzan para la salvación. Porque todo es movido, sin Cristo, es movido por un corazón pecador. ¿No vieron las noticias que en diciembre narcotraficantes repartían regalos, repartían despensas, que les ganaron a los políticos? Otros, también vi la noticia, que políticos se aliaron con narcotraficantes para regalar despensas, etcétera, etcétera. Como que quisieran lavar su conciencia con esas obras. Pero en realidad dice Efesios 2:8 y 9, que somos salvos por gracia. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces uno diría, entonces hermano, ¿no hacemos buenas obras? Sí, cuando estamos en Cristo, versículo 10. Vean, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esto habla ya de un cristiano de a de veras, de alguien que ya nació de nuevo. Dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que nacieron en nuestro corazón, que diseñamos en nuestro pensamiento. No, buenas obras, las cuales, ¿qué dice ahí? Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta? Las buenas obras sin Cristo nacen de un corazón pecador. Las buenas obras que Dios ve, que le agradan a Dios, son las que Él preparó de antemano en los que somos hechura suya. Y entonces ahora sí, mis buenas obras no es para el aplauso, no debe ser para que la gente diga, mira qué buen hombre, qué buena mujer, es para agradar a Dios, es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:13, seguimos viendo las consecuencias del pecado en el ser humano. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Esta expresión habla que el ser humano a causa del pecado es capaz de sacar por su boca ofensas, perversidades, maldiciones. Sepulcro abierto es su garganta.
Aquí habla metafóricamente. Si tú abres una tumba, ¿qué hay ahí adentro? Podredumbre. ¿Se acuerdan que Cristo les dijo a los fariseos? Sepulcros blanqueados, por fuera bien bonitos, pero adentro ¿qué hay? Podredumbre. Se echa a perder lo que entierras, el cuerpo se echa a perder. Pero dice, sepulcro abierto es su garganta, es decir, que la capacidad del ser humano de ofender, de maldecir, de sacar, no sé cómo decirle, cosas apestosas, horribles de su boca, es a causa del pecado. El ser humano es capaz de lastimar y dañar con su boca muchas veces más que los propios golpes. Podemos dañar y ofender a un hijo, a un padre, a un hermano, a una persona. Y la garganta es como un sepulcro. Podemos hablar perversidades, maldiciones. Mire cómo lo dice el Salmo 5:9. Pero aquí está hablando de la gente sin Cristo. El cristiano ya no debe ser así. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. ¿Todos saben qué son las lisonjas? ¿Alguien sabe qué son las lisonjas? Es como barbear a alguien, que le hablas bonito, pero hay un propósito perverso. Lisonjear. Mira qué bien, y de repente viene la ofensa o el propósito. Te hablo bien porque quiero aprovecharme de ti. Los políticos son lisonjeros. En campaña no, el pueblo para acá y el pueblo, y nada más llegan al poder, les hablaron puras lisonjas. Dice Proverbios 10:31, la boca del justo, del nacido de nuevo, del verdadero cristiano, producirá ¿qué? Sabiduría. Mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla ¿qué? Perversidades. Entonces se dan cuenta lo que el pecado hace en el ser humano. Por eso no nos sorprende lo que vemos, cómo está la humanidad. Es el pecado. Ese es el problema de la humanidad, se llama pecado. Uno ve un gobierno que dice vamos a cambiar las cosas. Si no es a través de Dios y su palabra, las cosas no van a cambiar. Si hay mucha inseguridad, por más policías que metan, como hay maldad, como hay perversidad, como son pecadores, no se va a detener. Por eso la Biblia dice que la maldad se va a multiplicar. Vamos a leer lo que hemos visto hasta ahorita de Romanos 3:10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, nadie. Por eso se necesita Cristo. No hay quien entienda, solamente el cristiano, ahora nacido de nuevo, puede empezar a entender las cosas espirituales. No hay quien busque a Dios, ahora sí buscamos a Dios como cristianos. David decía que lo buscaba de madrugada, ¿no? De madrugada te buscaré. Y hay una búsqueda genuina. Todos se desviaron, nosotros hemos encontrado el camino, la verdad y la vida. Todos a una se hicieron inútiles, es decir, todo lo arruinamos sin Cristo. Y aún como cristianos, déjenme decirle que esas pasiones batallan en nuestro ser. Solo que ahora tenemos en Cristo el poder para vencer el pecado. Amén. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Y eso es lo que vemos en el versículo 13 al final. Con su lengua, ¿qué dice? Engañan. El ser humano tiene esa tendencia a causa del pecado de mentir. De mentir. La mentira es un común denominador en el ser humano sin Cristo. La mentira, el engaño, los niños desde que nacen engañan, adultos, los políticos, y quien habla mentira y quien vive la mentira, pues dice que su padre es el diablo, dice Juan 8:44. Cristo les dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Y el ser humano desde que nace es mentiroso. 2 niñitos de 3 años están jugando en la sala, rompen el jarrón chino que le heredó la abuela a la mamá y baja la mamá enojada. ¿Quién lo rompió? No, nosotros no fuimos. Y nada más hay 2 niños. ¿Qué están haciendo? Mintiendo, engañando. La mentira es característica del ser humano. Díganme los políticos. ¿Qué debe hacer el cristiano? Efesios 4:25. Por lo cual, ¿qué dice ahí? Desechando. Todavía batalla eso en nuestros miembros. Hay una ley del pecado, pero ahora tenemos la ley del espíritu de vida. Pero el cristiano debe desechar la mentira. No hay mentira piadosa, no hay mentira pequeña, no hay mentira menor. Hay que desechar. No dice, desechen las mentiras graves. Desechen las mentiras grandes. No, desechemos la mentira. Hay que hablar, dice aquí, verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero el ser humano es mentiroso. La mentira, el engaño. Le miente el esposo a la esposa al esposo, el empleado al jefe, el jefe al empleado, desde pequeños, por la mentira, que es parte inherente al pecador. Pero en Cristo podemos desechar la mentira. Amén. Por difícil que sea, hay que hablar verdad. Hay que pedir sabiduría, ¿no? A veces hay asuntos. Alguna vez me ha tocado casos donde dice, a ver, mi familiar me acaba de decir el médico que tiene esta enfermedad terminal, pero se lo vamos a ocultar. Oren. Para empezar, el médico tiene la obligación, incluso por juramento, de hablar la verdad con su paciente. Pero a veces el médico, oren y digan la verdad. El paciente tiene derecho a saber la verdad. Pero es que le mentimos por su bien. Y si es cristiano, pues qué mejor que conocer la verdad para tomarnos de la gracia de Dios. O sea, no hay motivo para no decir la verdad. Y de eso ya nos ha librado el Señor, dice 2 Corintios 1:10, el cual nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Él ya nos libró del pecado y sus consecuencias. Vean cómo dice, nos libró, tiempo pasado, nos libra, tiempo presente. ¿Y qué dice? Nos librará. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Segunda de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero tenemos que entender, y ya lo estudiaremos cuando estemos en la serie de Romanos, que batallamos todavía con esta carne, que dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero Él ya nos libró, amén. En Cristo tenemos el poder. El cristiano ya no va a decir, pues es que todos pecamos, es que pues ya lo leímos, todos pecaron. A ver, pero tú eres nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si eventualmente estamos batallando, en Cristo tenemos todas las herramientas espirituales para vencer el pecado. Seguimos con otra consecuencia o característica del ser humano a causa del pecado. Romanos 3:13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Nuevamente es una expresión metafórica. ¿Qué son las áspides? Las serpientes. O sea, ¿conocen las serpientes venenosas? Un día me platicaron de una, yo no la conocía, la nauyaca. ¿Han oído hablar de la nauyaca?
Contaba una persona que un amigo suyo estaba en el campo y cortando hierba y le mordió una nauyaca y dijo, de aquí a que alguien me vea va a pasar más de media hora. Agarró el machete y se voló el brazo para que el veneno ya no siguiera pasando. El veneno, o sea, aquí cuando habla de veneno habla de algo que daña profundamente, que es mortal. Es la capacidad del ser humano de lastimar y dañar con sus palabras. Sacan veneno, es la crueldad. ¿Qué voy a decir? Que lo dañe, que le duela, que le ofenda, que le haga sentirse mal. Y es la capacidad del ser humano de hablar veneno por su boca. Salmo 143. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Eso en el cristiano ya no debe ser, dice Santiago 3:10. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, no puedo por acá ofender y por acá bendecir. Por acá decir, este es un cuate que se lo lleve el diablo y que se muera. Y por acá, Señor, te alabo. Dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? En el cristiano no debe ser así. Yo les digo que es triste ver, si bien no sale de su boca, pero finalmente sale de su corazón, cristianos que en redes sociales ofenden. Por ejemplo, ahorita con la polarización, que si votaste por tal político o si eres de tal partido y no sé qué, y lanzan unas ofensas. Si soy cristiano debo orar por mis gobernantes. Si son corruptos, Dios les pedirá cuentas. Amén. Pero dicen, no puede ser así. Pero eso es Romanos 3:14, 13. Regrésame al 13 tantito. Romanos 3:13, veneno de áspid, la capacidad del ser humano de ofender, de dañar, de lastimar con su lengua. Ahora sí, Romanos 3:14 sigue hablando de eso mismo y es otra de las características. Dice, su boca está llena de ¿qué? Maldición y de amargura. Pero dice, su boca está llena de maldición. Maldición es desear el mal del prójimo. Desearle mal, desde desearle, ojalá y no le den ese trabajo, hasta ojalá y se muera. Eso es maldición. Dice el Salmo 10:7, llena está su boca de maldición y engaños y fraude, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Vean de lo que es capaz el ser humano, de desear la muerte, de maldecir, no importa lo que te hayan hecho, jamás el cristiano debiera maldecir a nadie. Es que me hizo, o es que es de lo peor. ¿Qué dice Mateo 5:44? Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Nunca dice que los maldigamos. Bendecid, bendícelo, Señor, bendícelo. ¿A quién? Al que te maldice. Haz bien ¿a quién? Solo a los cuates, a la familia, al que te ayuda. Así dice. ¿A quién debemos hacer bien? A los que nos ¿qué? Aborrecen, al que te odia, al que te hizo mal, hazle bien. Eso dice Cristo. Y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Pero sin embargo tenemos esa capacidad, Romanos 3:14, de que dice ahí su boca está llena de maldición, de maldecir, de desear el mal. Y ahí complementa, y de amargura. Amargura. La palabra amargura ya se las he explicado en varios momentos. Es una palabra griega, picria, que significa odio, veneno, algo que daña, que hace un daño profundo. Y fíjense, la amargura tiene una característica. Tú desatas tu amargura contra la persona que te hizo mal, pero además te haces daño tú mismo.
Ese es el peligro de la amargura. Tú desatas tu veneno, pero esa amargura te hace un daño terrible. Por eso dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Algunos no tienen una raíz de amargura, tienen un árbol, un bosque ahí. Pero brotando una raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces la amargura, ¿de dónde sale esa amargura? Esas maldiciones, ¿de dónde sale? ¿Saben de dónde sale? Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno aquí es el que ha nacido de nuevo, el que su corazón ha sido cambiado por la obra de Cristo. Pero vean, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Si alguien hace algo malo, que no le eche la culpa a nadie. ¿De dónde salió? De su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Mateo 15:18 Cristo lo dijo así. Porque lo que sale de la boca, esas maldiciones, esa amargura, ¿de dónde sale? Del corazón. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale la maldad del hombre? Del corazón. Esas son las consecuencias del pecado en el ser humano. Y salen del corazón porque su corazón está podrido por el pecado. Entonces, ¿qué puede salir de un corazón que está podrido por el pecado? Pura maldad. Por eso, ¿qué hace Cristo cuando alguien viene a Él arrepentido y cree en Él? Lo profetiza Ezequiel 11:19, dice, y les daré un corazón. ¿Que no teníamos corazón? Sí, pero dice, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Está hablando espiritualmente. Jesucristo lo que hace cuando alguien se arrepiente y cree, te cambia ese corazón podrido. No hace una cirugía para medio arreglarlo, nos lo cambia espiritualmente. Ezequiel 36:26, os daré corazón, ¿qué dice? Nuevo, nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Eso es lo que hace Cristo cuando alguien verdaderamente arrepentido cree en Él. Él no hace parches. Las religiones es como remendar un vestido viejo. Vas con la costurera, mira, se me rompió este vestido, y le ponemos un parche acá y te va a durar un tiempo, pero está remendado, no, sigue siendo el mismo vestido remendado. Pero Cristo no nos dio un vestido remendado, nos dio un vestido nuevo, nos dio un corazón nuevo. Eso es lo que Él hace. Ese es el poder de Dios al darle una nueva vida a quien se arrepiente y cree en Él. Le da un corazón nuevo. Las religiones tratan de lavarte por fuera, mira, que seas mejor por acá. Todo el esfuerzo humano es exterior. Lo que Cristo hace es de adentro, cambiando el corazón. Amén. Por eso el ser humano sin Cristo va a seguir maldiciendo, va a seguir habiendo amargura, no puede hacer lo bueno, etcétera, etcétera. Pero de ahí nos sacó el Señor. Decía David en el Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. De ahí nos sacó. Alguien puede decir, bueno, yo no andaba tan mal cuando vine a Cristo. Estábamos perdidos. Aunque quizás no fuiste asesino, violador, etcétera, etcétera. Éramos pecadores con un destino de condenación eterna. Y de ahí nos sacó el Señor. Hay gente que dice alguna vez, oí una persona que decía, yo no tengo un testimonio así muy rudo. A ver, eras un pecador destinado al infierno. Cualquier persona que ha nacido de nuevo tiene un testimonio de la gracia y el poder de Dios. Amén.
Entonces ahí estábamos perdidos. Por eso dice Romanos 3:14, el ser humano a causa del pecado, su boca está llena de maldición, de amargura. Esto no va a mejorar. A lo mejor tenemos la idea, sí, ya va a mejorar la cosa. La maldad se va a multiplicar. Prediquemos el evangelio y el día que una persona se arrepienta y crea, ese día esa persona va a cambiar. Y a lo mejor cambia un poco su entorno, pero la maldad se está multiplicando. Versículo 15. El ser humano es homicida. Dice aquí, sus pies se apresuran para derramar sangre. Esto significa que el ser humano es homicida. Y yo sé que aquí me puede decir, hermano, yo no he matado a nadie. O a lo mejor alguien sí, no lo sé. Si estamos en Cristo, somos perdonados. Pero en general creo que la mayoría no hemos matado a un ser humano. Creo que la mayoría no. Pero dice la palabra de Dios que somos homicidas. El corazón tiene esa capacidad homicida. Miren lo que dice 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida significa asesino. ¿Quién es homicida? El que aborrece a su hermano. Y además dice, sábete que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué significa aborrecer? Lo hemos explicado aquí. Aborrecer es una palabra griega que significa odiar, detestar, no amar. Aborrecer a alguien no significa necesariamente que lo odias con odio jarocho. Pero si tú dices, esa persona no la puedo ver ni en pintura, ahí hay aborrecimiento. Es que me cae mal. O sea, acabamos de leer Mateo 5:44 que dice, ama a tus enemigos. Nunca dijo Cristo, aborrécelos. Ahora esto no, amar al enemigo no significa que es mi cuate y andamos del tingo al tango como si nada. Pero en mi corazón hay amor con la capacidad de perdonarle, de llevarle el evangelio, de ayudarlo si lo necesita. Pero jamás debemos aborrecer a nadie. Jamás. Orad por el que nos daña, bendecir a los que nos maldicen. Aquí dice que el que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Entonces a lo mejor tú no has matado físicamente, pero cuando aborrecemos somos homicidas. Vean la gravedad. Y dice ahí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando hay ese odio que no puedes verlo, hay gente que alguien le hizo un daño hace 30 años y todavía hay rencor. Dice, no, mira, Señor, yo perdono todo, pero a ese no quiero ni verlo nunca más. Esa persona es un homicida a la luz de la Biblia. Porque lo aborrece, porque no ha habido perdón. El cristiano debe perdonar. Colosenses 3:13 dice que debemos perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó? Total y absolutamente sin ninguna condición. Solo Él murió en la cruz del Calvario. Yo me arrepiento de mis pecados, creo en Él y viene un perdón total y absoluto. Y dice la palabra de Dios que Dios no se acuerda de nuestros pecados más. Entonces, si tú tienes por ahí un rencor, tienes un compañero de trabajo, un familiar que dices que ya, ora por él. Dice la palabra de Dios que los amemos aún a los enemigos. Y es un mandato porque hay gente que dice, es que no me nace perdonar. ¿Sabes que no te va a nacer? Es un mandato. Y aunque no me nazca, yo oro, Señor, yo quiero amarlo y como Dios ha derramado su corazón en mí, claro que lo vas a amar, claro que lo vas a perdonar, pero vean el daño que se hace una persona a causa del pecado. Homicida, maldición, capacidad de asesinar. Debe haber la capacidad de perdonar. Yo he contado, yo creo que ya muchas veces, pero a mí me impactó este relato que vimos en un periódico hace ya más de 20 años.
nos enseñaron en un periódico de Estados Unidos, venía la nota desglosada de un hombre que estaba en la cárcel en Estados Unidos, condenado a muerte. O sea, su pena era la pena de muerte, porque había violado y asesinado muchas niñas menores de edad. Pero narraba el periódico, fíjense, el periódico no era cristiano ni nada, pero narraba la experiencia porque un hombre iba casi todos los días a ver a ese homicida, a llevarle el evangelio. ¿Ustedes creen que la gracia de Dios alcanzaba para salvación para ese hombre si se arrepentía? Por supuesto que sí, ahí está el ladrón junto a la cruz. Y cada día le llevaba el evangelio a este hombre y le compartía, arrepiéntete, y él le decía, pues soy lo peor. Él empezó a entender, el asesino, que era lo peor. Y un día le dijo, estaba próxima a la ejecución de la pena de muerte, y un día le dijo, imagínate el daño que le hice a tantas familias, a papás y a mamás, con lo que hice, no merezco el perdón, pero le dice, Cristo murió por ti y te puede perdonar, no creo que me pueda perdonar. Y le dice él, yo te he perdonado y soy el papá de una de esas niñas que tú mataste. Ese es el perdón del que habla la Biblia, la capacidad que Dios nos ha dado a perdonar. Yo no me imagino en esa situación, pero Dios nos da esa capacidad de perdonar. Ahí lo dice, como Cristo nos perdonó. No debe haber pues maldición en nuestro corazón, no debe haber amargura, mucho menos Romanos 3:15, apresurarnos para derramar sangre, es decir, para odiar, para aborrecer. El cristiano ha sido hecho una nueva criatura. Amén. Pero bueno, dice Mateo 24:12, que la maldad se va a multiplicar, pero nosotros seguiremos predicando el evangelio. Número 12, vamos a terminar ya. Ay, Dios mío. 12, versículo 16 de Romanos 3. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Fíjense las consecuencias del pecado en nuestra vida. Quebranto y desventura. La palabra quebranto significa ruina. Significa romper en pedazos. Vean todo el daño que nos hace el pecado. Destruye a la gente. Violencia, ruina, eso significa quebranto. Y desventura significa calamidad, daño. Vean todo lo que provoca el pecado, violencia, daño. ¿Por qué hay tanta violencia? Violencia en la familia, violencia entre los matrimonios, violencia entre los pueblos, violencia entre las diferentes razas étnicas, violencia por todos lados, violencia, quebranto, daño. ¿Cuál es la causa? Han oído que los gobiernos dicen, es que estamos atacando las causas. Las causas de la maldad es el pecado. Y la única manera de atacar las causas es llevándolos a los pies de Cristo. De otra manera, seguirá habiendo quebranto, desventura, maldad. Cada vez vemos noticias más trágicas de lo que pasa, de lo que es capaz el ser humano. Ya las noticias no nos sorprenden. Yo me acuerdo cuando yo era niño, llegaba el periódico a la casa y nos los escondían porque había una o dos notas rojas de que asaltaron la tienda de la esquina y se llevaron 22,000 pesos. Entonces nos guardaban el periódico para que no viéramos esas noticias. Hoy, pura noticia mala. Abres el noticiero de donde me digas, del país que me digas. Porque hay quebranto y desventura a causa del pecado, hay daño, hay violencia, hay maldad. Para terminar, Romanos 3:17, y no conocieron camino de paz. Mis hermanos, el ser humano a causa del pecado no tiene paz, no conoce la paz. Y la gente lucha y hasta hace marchas por la paz. No sé si han visto, se visten de blanco y queremos paz y viva amor y paz. Pero la realidad es que sin Cristo y sin Dios no van a conocer camino de paz. Dice Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz. Es que en realidad no hay paz, y por más paz que prometa la gente, el gobierno, la única paz es a través de Cristo. Dice
Isaías 53:5. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y vean lo que dice a continuación. El castigo ¿de qué? De nuestra paz. Es decir, lo que tuvo que pasar para que tú y yo tuviéramos paz fue sobre Él. El castigo fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. La paz, mis hermanos, solamente viene a través de Cristo. Sin Cristo la humanidad no va a tener paz, por más que la prometan los gobiernos, por más policías, ejército. La paz es a través de Jesucristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios. Porque la primera causa de falta de paz en el ser humano es que Dios no está en sus vidas. Entonces, cuando venimos a Cristo y somos justificados, lo primero que sucede es que tenemos paz para ¿con quién? Con Dios. Y entonces viene verdaderamente al cristiano la paz. Por eso Cristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces ahí dice Romanos 3:17, no conocieron camino de paz. La única manera que una persona tenga paz es a través de Cristo y necesitamos predicar el Evangelio. O sea, el mundo no necesita marchas por la paz, necesita el mensaje del Evangelio que trae la paz a cada persona. ¿Sí me explico? Finalmente, ¿saben? El origen del pecado es lo que dice el siguiente versículo 18, Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La gente, mis hermanos, no tiene temor de Dios. ¿Qué es tener temor de Dios? La palabra temor no es miedo. La palabra temor es reverencia, es respeto. El cristiano debe ser temeroso de Dios. Sé que Dios está aquí conmigo, por eso no hago lo malo, porque Él está aquí a mi lado. Dios está conmigo, pero la gente no tiene temor. Dios no existe, no les importa, roban, mienten, adulteran, fornican, lo que tú quieres, porque no tienen temor de Dios. Quien peca y practica el pecado no tiene temor de Dios. Pero el cristiano debe ser temeroso de Dios. Señor, tengo la conciencia clara de que tú estás aquí. Y si no hago lo malo es porque tengo temor, reverencia, respeto profundo a tu amor, a tu misericordia, a la obra que hiciste por mí en la cruz. Por eso dice Proverbios 28:14, bienaventurado, dichoso significa supremamente bendecido. ¿Quién? El hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Eclesiastés 12:13, miren, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Vean la conclusión a la que llega, inspirado por el Espíritu Santo, Salomón. A ver, ya el fin de todo lo que he dicho, ahí les va el resumen más importante de mi discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. ¿Y saben qué produce el temor de Dios? Apartarme del mal. Cuando hay temor de Dios, no quiero hacer el mal. Esas son, mis hermanos, ya continuaremos y abriremos bien la serie en 8 días, si Dios permite, pero esas son las consecuencias del pecado en la humanidad. La buena noticia es lo que leímos hace un rato, Colosenses 1:13. Si tú has nacido de nuevo, si has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice Romanos 6:14 que ahora, fíjense, ahora en Cristo el pecado no se enseñoreará de nosotros. Sin Cristo éramos esclavos del pecado. Ahora dice, el pecado ya no es nuestro Señor.
Eventualmente llegaremos a pecar, pero ya no es nuestro Señor, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, vean, me ha librado, no dice existe la posibilidad, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él nos ha librado. Y si hay alguien aquí que sigue practicando el pecado, que sigue en una conducta del pecado constante, no ha sido librado. Ven a Cristo, arrepiéntete y cree en Él como Señor y Salvador. Solo así hallarás la paz, el perdón de pecados, la vida eterna y verdaderamente conocerás a Dios y a su palabra. Vamos a dejarle hasta aquí, les invito a que cierren sus ojos y meditemos en lo que vimos este domingo y el pasado. Hemos visto las consecuencias del pecado: mentira, amargura, engaño, homicidios. La pregunta es si verdaderamente nuestra vida ya está exenta de practicar esas conductas de pecado. Vimos que con la lengua podemos hablar perversidades, maldiciones, seguimos mintiendo, seguimos hablando perversidades, hay falta de perdón en tu corazón, amargura, estás batallando en esa área, ora, porque quizás no has nacido de nuevo y hoy es día de salvación. Si tú arrepentido de tus pecados crees en Jesucristo como Señor y Salvador, Él te perdonará y ahora serás una nueva criatura capaz de vencer por su gracia el pecado, pero necesitamos nacer de nuevo. Ahora, si hemos nacido de nuevo, Él ya nos libró y debemos vivir para proclamar al mundo la verdad de su evangelio. Pongámonos de pie y oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Hemos visto de una manera rápida las graves consecuencias del pecado y como tus hijos hemos sido librados, pero tenemos esta información tan importante que podemos entender por qué el mundo está como está y que la única solución para cada persona en este mundo es Jesucristo, que el grave problema de la humanidad se llama pecado y Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos a llevar esta cura, este mensaje de salvación, a no dejar de proclamarlo, Señor. Tu palabra dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. El mundo está enfermo por el pecado. El mundo está llegando a su final porque viene el juicio a toda la humanidad. Pero mientras ese día llega, usa nuestras vidas para advertirle a la gente, para darle el mensaje que puede librarlos de la condenación a causa del pecado. Como creyentes, como hijos tuyos que hemos sido salvos por tu gracia, que alguien nos compartió de tu palabra, tenemos una responsabilidad y un mandato de parte tuya: ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque esa es la única manera que una persona puede librarse de la condenación a causa del pecado. Usa nuestras vidas. Y Señor, de manera personal, cada uno, que vivamos una vida plena de convicción del pecado, que no lo minimicemos, que no lo maticemos. El pecado es pecado, mentir es mentir, robar es robar. El pecado es pecado y es grave. Que nunca dejemos de tener presente que es el pecado el que te llevó a la cruz del Calvario y que la paga del pecado es muerte. Pero gracias porque un día tú nos libraste por tu obra en la cruz. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.